A todos, aquí dice y aplaudirán, dice. Muy contento de poder compartir la palabra de Dios. Saludamos a los que nos van a ver ahí a través de el Facebook, de las plataformas con las que la vamos a transmitir, por donde la vamos a transmitir en el día de hoy. Y quiero agradecer a todas las familias que desde muy temprano hicieron todo el deber para compartir hoy la cena del Señor, que lo haremos en unos minutos, y también compartir un poquito de cada cosa que a nosotros nos identifica como familia. Y es bonito porque las memorias viajan en el paladar. Gran parte de todo lo que nosotros hacemos para la vida ha estado con base en el paladar. Le digo algo, usted puede irse a la Conchinchina, pero usted está buscando siempre lo que más se asemeje al sabor de su tierra. ¿Y por qué? Porque su tierra en comida le genera unas emociones. Y esas emociones que viajaron en el paladar hacen o cumplen el trabajo de crear unas memorias. Y son esas memorias a las que nosotros somos adictos. En realidad usted no es adicto al quesito o a la mojarra frita o a el salmón o a la chuleta, no, a la alcapurria. No, usted es adicto a la memoria que viajó en la mesa cuando pequeño le hacían esa alcapurria. ¿Usted se ha dado cuenta que no existe una bebida más horrorosa que el café? Por lo amargo que es. Bébalo sin azúcar para que usted vea, porque lo normal sería sin azúcar. Y sin azúcar el café es lo más horroroso que hay. ¿Y usted por qué quiere café en la mañana? No porque el café sea espectacular, sino porque ¿qué está pasando al final? Usted recuerda con su mamá, con su abuelita, con su tía, con quien lo cuidaba, que ella en la mañana le hacía el cafecito antes de ir a la escuela. Entonces, no es que a usted le guste de tanto en tanto el café, lo que a usted le encanta es la memoria que se creó a través del paladar o del sentido del gusto. ¿Me explico? Entonces, hoy y cada domingo, ¿cómo yo ideo la iglesia o la comunidad de Deep Church? Un espacio, un lobby gigante en donde tengamos un buffet de comida al principio, típica de nuestras tierras, por allá con una arpa llanera venezolana, por allá con unos timbales puertorriqueños, y poder converger, porque Apocalipsis dice que toda lengua, que toda tribu, que toda nación adoran y exaltan al Rey de Gloria. Lo que está diciendo es que debe establecerse en la iglesia el rompecultura, que no vaya a ser que Deep Shore sea solamente para personas colombianas o venezolanas, sino que el pastor puede ser colombiano, ¿verdad? A mucha cepa, barranquillero para ser más preciso, con ese sabor de la costa, pero que todos nosotros podamos romper esa cultura y no decir, esa es una iglesia de colombianos o de venezolanos o de puertorriqueños, sino que ahí converge en esencia lo que nos une a todos nosotros, y no es nuestra comida nada más, es Jesús, que en él se encierran todas las experiencias más lindas que superan la del café, la del jugo, la de la mojarra frita o de la chuleta de cerdo o la de la alcapurria, que es alcapurria yuca, Dios mío. Todas esas cosas que nos hacen a nosotros ser autóctonos de la cultura propia puertorriqueña o colombiana o la que sea, se rinden ante Jesús. Así que no puede haber una iglesia que solo sea de puertorriqueños, de colombianos, dominicanos o venezolanos, sino que todos nosotros nos rindamos culturalmente diciendo, hay un sabor que supera al puertorriqueño, hay una memoria que supera a la colombiana. ¿Cuál es esa? La de la cruz del Calvario, en donde Él se clavó y dice la Biblia que al tercer día resucitó. ¿Cuántos celebran eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, es esa la intención. Y eso es lo que yo quiero, que al final, más adelante ustedes lo van a ver, unas bailarinas aquí, no hebreas. Cuando venga un judío a la iglesia, pues él nos prestará a alguien, pero no, yo no quiero judío aquí. Porque si el cristianismo entró
a perfeccionar el judaísmo, ¿por qué nosotros vamos a retroceder a esa idea judaizante? Entonces yo quiero ver a unas niñas vestidas con pantalones anchos, unos muchachos bailando en la degustación del sabor que tiene nuestra cultura, que es espectacular. Entonces, eso es parte de la iglesia, contextualizar. El riesgo de tomar la Biblia literal es que Dios tomó un pueblo llamado Israel como un prototipo y resulta que nosotros cogimos a Israel como un fetiche. Entonces pensamos que lo que Dios quiere es que seamos judíos todos. No, Él escogió a Israel como un modelo de cómo Él podía tomar algo pequeño, insignificante, sucio, limpiarlo, purificarlo y dignificarlo. Esa es la verdadera razón del ejemplo de Dios con Israel. No es para que nosotros nos volvamos judaizantes, judíos. Entonces ahora tú ves a la gente, imagínate un colombiano con un poco de trapo encima y diciendo Shalom, ¿viste? Entonces es porque nosotros a lo mejor no hemos conectado correctamente con Dios. Porque Dios ama cada cultura de cada región y la ama conforme a lo que nosotros somos. Dios ama aún tus imperfecciones, las ama. ¿Viste? Entonces esa es la idea principal de todo esto. Hoy precisamente quiero que juntos podamos tener una palabra acerca de cómo en Dios convergen todas nuestras diferencias, ideas, y no sé si usted se preguntó por qué le puse el nombre al tema de hoy, geometría. Allí por ahí le entregaron unas piececitas de Lego que creo que las tienen algunos en las manos, y es precisamente porque la ciencia le otorgó el nombre de geometría a todo lo que tiene espacio, medida y forma. Todo lo que tiene medida, espacio y forma se llama como geometría. Es decir, que es el arte de poder catalogar al espacio con un nombre. Todo lo que en este mundo que conocemos tiene espacio, medida y forma es una geometría o hace parte de lo que se llama o cataloga la ciencia como geometría. Ahora, pudiéramos pensar que eso no tiene nada que ver con nosotros. Pues déjeme decirle que hace algunos años, data del siglo IV o V, que aparece la arquitectura con un hombre llamado Vitruvio. Vitruvio es el padre de lo que Da Vinci descubrió como el hombre o el hombre filosófico, que es este hombre que tiene un cuadrante en la parte de abajo y un círculo en la parte de arriba. Todas las catedrales y además las construcciones medievales del siglo XVI y el siglo XIV tenían la base de Vitruvio. Y ustedes veían que las construcciones eran cuadradas abajo y tenían un círculo o una cúpula en la parte superior. Aquella construcción o esas construcciones, que muchas de ellas son hoy resaltadas por su capacidad artística, tienen la base en la construcción del ser humano, es decir, en lo que el ser humano es. Estos hombres decían que el ser humano era cuadriculado abajo y era circular arriba. ¿Por qué decían esto? Porque ellos concebían que el ser humano era cuadrado en la parte de abajo por lo terrenal que era, no sé si paradigmático que podría ser, pero que ellos pensaban que en su cabeza era circular porque el hombre era infinito o tenía algunas expresiones que se proyectaban hacia lo que no se podía controlar ni medir. Entonces todas estas construcciones que se dieron y que fueron en naturaleza la base sobre la cual la arquitectura se fundamentó, que uno de los padres de la arquitectura es Leonardo da Vinci y que la mayoría de nosotros conocemos sus obras y que esta idea de Leonardo da Vinci tuvo su concepción en Vitruvio, que es uno de los más grandes arquitectos que tuvo la humanidad. Entonces, cuando estos hombres ponen en consideración esa idea geográfica o esa geografía, ¿qué es lo qué significa que seamos geometría la gran mayoría de nosotros? ¿Cómo se catalogaría el hombre como una geometría? No, yo sé que a la gran mayoría de nosotros en la escuela a lo mejor no nos fue bien con matemática, física y geometría, pero déjenme decirle que esto no es una clase de geometría. Ya van a ver para dónde yo voy a ir. Normalmente usted ve que en la televisión o ahora en Facebook o en Instagram o en TikTok usted ve videos de 3D, tercera dimensión, 3D.
¿verdad? ¿Sí lo han visto? ¿Qué significa 3D? 3D es lo que se puede catalogar como longitud, espacio y altura, altura, anchura y profundidad. Altura, anchura y profundidad. Altura, anchura y profundidad. Todo espacio que tenga anchura, altura y profundidad es 3D. ¿Quién entra en esa dimensión? La mayoría de nosotros desconocemos que los seres humanos somos 3D. Es decir, que tenemos 3 dimensiones. Altura, anchura. Algunos dirán, este que está al lado mío está bien ancho. Y lo otro es profundidad, que tiene que ver con lo que está adentro de nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, la mayoría de los que estamos aquí somos 3D. Entonces, cuando la vida se construye desde allí, aparecen razones o pensamientos que podríamos entrar a pensar que la mayoría de las personas que están aquí son una pieza fundamental, tía. Le digo tía por respeto, pero, ¿verdad? Mira, tú no eres sobrino mío, pero usted, si es tía de Silvia, puede ser también tía mía. ¿Cómo se llama usted? Bueno, tía Miriam. Imagínese que usted y yo somos 3D. Es decir, que cualquier persona que la vea usted es 3D. Así que no se preocupe si no tiene televisor que tenga visión 3D cuando ya usted es 3D. Es 3D. Entonces, todo lo que el mundo quiere, toda la tecnología, Elon Musk y toda esta gente está tratando de similar, acercarse a lo que es 3D. Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted ve la imagen, la imagen que usted ve en su celular es 1D, 1D. ¿Por qué? Porque usted nada más ve una parte de la imagen como tal. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo la tecnología? La tecnología está tratando de cómo yo estoy reunido con Reinaldo en Estados Unidos y Reinaldo ahora mismo también está allá en Colombia o en Venezuela o en Curazao. ¿Cómo hacemos? Si Reinaldo, como es un 3D, ¿cómo lo pasamos allá para que esté en altura, anchura y profundidad? Entonces, por más tecnología que se pueda albergar, lo único que pueden hacer con Reinaldo es 2D. Es decir, que él tenga altura y anchura, pero profundidad jamás, porque tendría él que estar presente. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Entonces, ahora con eso en mente, quiero que sepamos o que diagnosticamos que somos una figura. Somos una figura. Tenemos un espacio o posiblemente teníamos un espacio y por dentro tenemos una medida. Lo voy a repetir. Usted es una figura, una forma. Tiene un espacio o tenía un espacio. Ese espacio, ¿cómo se llamaba? Su espacio, ¿cómo se llamaba? Familia. ¿Cómo se llamaba su espacio? Hogar, escuela. ¿Cómo se llamaba su espacio? No tengo la más mínima idea, pero usted es una figura con un espacio y que además tiene una medida. Entonces, eso nos va poniendo a nosotros en consideración que cuál es el sentido de nuestra existencia. El sentido de nuestra existencia es que nosotros somos una forma con un espacio o buscando un espacio y guardando una medida de qué. ¿Una medida de qué? De lo que sea conforme a lo que en usted depositaron. Es decir, amor, gracia, perdón, odio, rabia, benevolencia, lo que sea. Pero entonces ya tenemos aquí a una una expresión geométrica humana. Esto le va a interesar. Créanme que cuando yo termine esto me va a dar un beso en el cachete. Entonces, cuando usted está en la vida con eso en la mente, usted nace y usted está tratando de encajar o está tratando de buscar en donde algo se ajuste o se ajusta a su medida. Entonces, cuando tenemos un mundo como el de hoy, que intenta unificar formas, es decir, hacer de todos nosotros la misma figura y sincronizar y estandarizar la figura, se vuelve un abrupto, es decir, un atropello frente a la sociedad y frente a la vida. Pero el problema es que cuando tú eres una forma y jamás estuviste en un espacio o no te dieron tu espacio, ¿cómo tú te comportas en la vida? Te comportas en la vida como lo hacen los desechos en
en el universo, lo que le llaman basura estelar. Y es que son formas o estrellas o explosiones que gravitan y gravitan y gravitan y gravitan, pero no hacen parte de nada. ¿Por qué? Porque no se sienten parte de nada y asumen figuras o formas de acuerdo a lo que está en el ambiente. Entonces, hoy vamos a ver a un tipo en la Biblia con esto en mente. Vamos a ver la historia del rey David. Mira qué interesante esto. Yo me complico siempre la vida, pero me encanta complicarme la vida. Vamos a ver la historia del rey David. Yo podía presentarle a usted y leer la Biblia en el Salmo 20 y decirle, esto es lo que significa. Claro, yo soy un experto en esto, pero yo no quisiera presentarlo de esa manera porque yo entiendo que estamos frente a una generación que necesita urgentemente conectar con un Dios que le rompa su inteligencia y que le haga sentir lo que son pequeños ante su majestuosidad. Por favor, mi amor, si eres tan amable. Esto es el concepto de la geometría. Así que como en la naturaleza cada estrella sigue su órbita, en la geometría cada figura obedece a sus reglas. Nada es arbitrario. Todo esto no es que yo me lo inventé y lo escribí, no, esto está en el concepto de la geometría. Nada es arbitrario, todo sigue un orden y ese orden es el que permite comprender y transformar el mundo. Es decir, que geométricamente todo tiene un cauce, una ubicación y todo es controlado por la misma figura. Supongamos que usted tiene un tornillo y una tuerca. A lo que usted tiene en la mano un tornillo y una tuerca, ¿usted qué intenta hacer con el tornillo y la tuerca? Sin que usted sea consciente, usted por inercia hace eso. Entonces ellos dicen que así como en el universo la ley de la gravitación universal conduce y controla a través de una órbita, dice que en la geometría las figuras se conectan de manera que puedan encajar. Todo funciona así. Y cuando hablo de figuras no solamente me estoy refiriendo a los objetos, estoy hablando de nosotros como seres humanos que entramos en ese grupo. Dice, la geometría es la ciencia que rige la forma, el espacio y la medida. Forma, espacio y medida. Figura, espacio y medida, que es lo mismo. ¿Hasta ahí estamos claros? Vamos a leer este texto bíblico, por favor. Aconteció, yo voy a leerlo hasta donde yo pueda y luego les explico toda la historia. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué pasó con David? Se quedó, estamos hablando de 2 Samuel capítulo 11. ¿Se quedó dónde? En Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba como bañándose. Y normalmente las mujeres se bañan desnudas, la cual era muy ¿qué? Hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, la hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Vamos a entenderlo aquí, que aquí estamos adultos. Los tipos tuvieron lo que mi mamá le decía en ñanga ñanga, estuvieron allí y ella se bañó, digo, esto se quita con agua y se fue para la casa. Siguiente. Y concibió la vieja, preñada está, ahora está, la preñó, está preñada la susodicha y envió a hacérselo saber a David y le dijo, estoy preñada. Preñada estoy de lo que pasó ayer. O hacían 3 meses. Usted no se preña al día siguiente, ¿verdad? Eso siguió dándose. Eso como que siguieron ellos dándose ahí ñanga ñanga. Y al hacerlo, diciendo, estoy encinta, estoy preñada. Entonces David envió a Joab y le dice, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó, por la salud de Joab, mira este sinvergüenza, y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías.
y escribió en la carta diciendo: pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido. Ay, el rey David, mira la cosa más linda esta. Pero los flecheros tiraron contra los siervos, ahí yo resumí, los flecheros de siervos al muro, y murieron algunos de los siervos del rey David, del rey, y murió también tu siervo Urías el Eteo. Mire la joyita que tenemos aquí, el famoso David. Para los que dicen: yo quiero ser como David, que fue tu siervo. Bueno, aquí tienen la joyita de la corona. El David, el mismo que usted dice, el rey David, el rey David. David se acuesta, no solo violó a la vieja, sino que se acostólo con la vieja y preñólo a la vieja. Y cuando la violó, se acostólo y la preñólo, luego matólo. ¿A quién? A su marido. Entonces tenemos aquí al que violó, acostólo, preñólo y luego matólo a su mariolo. Entonces ahí tenemos en ese orden. Usted, si eso que tiene que ver con la geometría, entienda bien esto que yo le voy a explicar. David era un muchacho que cuando su padre lo reúne con todos sus hermanos, a él le toca irse al patio a pastorear ovejas. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir, voy a bajarle un poco, amor, por favor, si eres tan amable. No, ahí aquí. Quiere decir que cuando David estaba en la casa, tenía el trabajo de menos dignidad que tienen los hijos en la casa, porque el trabajo de pastor era el trabajo más indigno, más denigrante en la sociedad judía. ¿Por qué? Porque David no era hijo del matrimonio. David había sido producto de un adulterio de su papá Isaí con la madre de David. Entonces, entre los hijos de David, entre los hijos de Isaí, nunca fue contado David. Y le dieron un trabajo indigno, un trabajo duro, allá al patio. Cuando el profeta Samuel aparece para ungir al rey, dice que trae a todos los hijos de Isaí, menos a David. ¿Por qué? Porque David era menospreciado. Entonces, ya tenemos aquí a la figurita de David, tenemos a la figurita de David buscando un lugar. ¿Qué estaba buscando David? Un espacio. Entonces, cuando yo tengo aquí una pieza y esa pieza no se siente parte del espacio en donde normalmente debe ser acogido, amado, protegido, no sé, cultivado, en el sentido original de lo que se da en el espacio normal de una figura. Una figura necesita un espacio y ese espacio para la figura humana es la familia. Cuando la familia no está, nosotros lo buscamos en la escuela o lo buscamos en lo que se llama presión o organización del grupal. Entonces, por eso es que cuando tenemos a David aquí, David lo que buscaba es lo que la gran mayoría de nosotros buscamos, y es que encajar. Estamos aquí todos los hombres y mujeres adultos. El pene del hombre y la vulva encajan. Es una línea con un círculo. Y no me diga que es asqueroso, porque la sexualidad no es asqueroso. Lo que es asqueroso es el adulterio y la fornicación. Pero el sexo como tal es un regalo de Dios para el hombre. Entonces tenemos aquí que en la necesidad de encajar, David usa una de las más grandes experiencias humanas que existen para encajar. Se llama lujuria. La lujuria, que no es lo mismo que ser lujuriosa o lujurioso, es ese atractivo masculino y femenino que es lo que hace que la tuerca y el tornillo quieran encajar. El enemigo baña a la pieza de un instinto lujurioso basado en que es una pieza que jamás se encajó en ninguna parte, y esa ausencia de encajar geométricamente la traslada a una expresión lujuriosa que hace que como seres humanos tengamos esa necesidad todo el tiempo de tener sexualidad. Porque el primer instinto humano fue sexual. Acuérdense que cuando usted llegó a la tierra, lo primero que usted le pusieron en la boca no fue la boca de su mamá, sino su teta. Y allí se produjo la primera expresión sexual con una hormona llamada oxitocina. La oxitocina es la hormona que se despierta en el niño, en el bebé, cuando se lo pegan al pecho, que es la misma hormona que se experimenta en la sexualidad.
Cuando usted tiene ese placer sexual, cuando está en el coito, en el clímax sexual, allí esa descarga de oxitocina es la misma que usted experimentó cuando su mamá lo pegó en su pecho. Y esa necesidad sexual que es conectada, porque es la naturaleza del hombre, o sea, Dios no va a anular eso, porque es el atractivo de Dios para que todo encaje, para que todo pueda tener el cumplimiento de un diseño propio de lo que Él quiere como humanidad, que es que el hombre se multiplique, crezca, que tenga familia. Pero como la pieza está alterada, la pieza está dañada, la pieza no ha encontrado espacio, la pieza hoy se engrana con esta, se engrana con la otra y la otra, porque yo estoy hablando de la pieza esta, pero también vamos a ponerle el caso femenino. Esta pieza, cuando Jesús se encontró con la mujer cananea, ustedes conocen la historia, Jesús se le encuentra a esa mujer, la samaritana, ¿se acuerdan? Se la encuentra, ¿y con cuántos maridos se había acostado la tipa? Había tenido 5 piezas. Intentando engranar, había ahora optado por la sexta opción u oportunidad. ¿Cuál era? Con este me voy a engranar. ¿Por qué? Porque ella estaba tratando de encajar, porque la mayoría de nosotros cuando llegamos a este mundo, pregunto, ¿por qué razón Adán pecó? Él llegó al árbol y dijo, este árbol me gusta este árbol, qué rico. Ah, viste, yo no, menos mal que yo no lo dije, yo estaba esperando que fueran las mujeres las que lo dijeran. ¿Por qué Adán cogió ¿por qué la serpiente sedujo a la mujer primero que Adán? Porque Adán había tenido sexo con Eva y con quien había engranado. Esa necesidad de engranar asumió el poder de la voluntad de Adán. Por eso es bien complejo la conexión que hay entre un hombre y una mujer. Es bien peligroso. O sea, no me puede decir ningún hombre que está aquí. No. Yo me puedo encerrar con cualquiera en un cuarto que no va a pasar nada. Embuste. Porque si tú tienes un tornillo y una tuerca aquí, en unos minutos, sin que tú te des cuenta, tú comienzas a ver. Y el diablo sabía la necesidad que tenía el hombre de engranar. Y cuando él sintió ese placer que da engranar, llamado oxitocina, ay, Dios mío, esta vaina es una vaina, esto es una loca, comámonos este árbol. Sí, comámonos el árbol. Porque engranar satisface o intenta suplir el efecto que solo Dios nos da. Pero como engranar tiene que ver con la parte humana, y a veces nosotros solo estamos bañados en esta subjetividad humana, nos dejamos llenar de eso y no sabemos que somos piezas buscando engranar, pero que en ese engrane podemos correr el riesgo de hacer estupideces. ¿Usted se imagina a Adán en el día siguiente, después que comió el árbol y estaba desnudo y toda esa vaina, y dice, ay, ¿y esta vieja ahora aquí? Y ahora, ¿y el huerto? ¿Y la comida? Y entonces Caín mató a Abel. Dice, ay, yo soy pendejo por dejarme llevar del engranaje. Ahora estoy fuera del huerto. ¿Viste? Bendita pieza esta geométrica que me tiene loco. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes sexualidad? Cuando tú tienes sexualidad, la testosterona o la progesterona te ciega. Porque la progesterona y la testosterona amplían nuestras cavidades de las venas, las paredes de las venas las dilatan para que venga la oxitocina en su mejor y adrenalina. Cuando es sexualidad como la que tenía David, que era escondida, aparece otra, que es peor que la oxitocina, que es adrenalina. Nos van a ver por aquí en el escorito, aquí en el escurito, aquí en el rinconcito, aquí, adrenalina. Oído. Y esa fue la experiencia del hombre de pecado. Por eso es que gran parte cuando usted va a pecar, esas son las condiciones hormonales
que detrás hay un espíritu de fornicación, de adulterio. Pero ¿a quién le interesa eso en ese momento cuando tú estás encerrado con la mujer esta? A ti lo único que te interesa en ese momento es poder satisfacer lo que en tu alma, por enfermedad que tienes, de ser una pieza que nunca encajó en ninguna parte, inicialmente en la casa de tu papá y de tu mamá. ¿Qué tenía David? Ahora David tenía poder. Era rey. Entonces, ¿qué decía? Cualquier figura que encaje conmigo, yo la puedo poseer. Y ese es el peligro que hoy tenemos aquí. Una humanidad que tiene poder. Entonces, hace de la sexualidad y de cualquier experiencia un atributo del que ellos pueden hacer uso y tratar de satisfacer. Pero ¿qué pasa? Que esa misma situación los lleva a una depresión, ansiedad y tristeza. Porque una vez tú engranas y tienes ese engranaje solo sexual o emocional, luego aparece el sentido de culpa, vergüenza, arrepentimiento, dolor, tristeza, en gran medida para quienes tienen una condición como la de David. Comienzas a sentirte mal y no has diagnosticado que tú eres una pieza que de niño no encajabas en ninguna parte. Y la lujuria te ha hecho hoy esclavo de querer engranar, en donde tú sabes que el momento que tú engranes ahí, sabes después de eso que te vas a lastimar y vas a lastimar. Pero es todo lo que nosotros hacemos. Los ginecólogos usan un término para referirse al tema de la sexualidad. Hacen un merismo. ¿Y qué es un merismo? Es la capacidad que tiene la ciencia de la ginecología para mirar el órgano femenino y el órgano masculino de manera lejos de la lujuria. Entonces, hacen un diagnóstico de esto y nosotros los seres humanos deberíamos aprender un poco de eso para que así la lujuria no nos controle y gobierne de manera que seamos pieza buscando engranar en gente o en muchachitas que tampoco tienen un espacio en la vida. Por eso que tú ves niña de 20 años con un tipo de 60. Sí, pero está loco, está loca. No, ella no tiene un espacio familiar, no ha tenido. Y ella no sabe que a través del dinero ella está conduciéndose a una familia buscando un espacio. Ella lo que necesita es en realidad tener una medida de amor, un espacio de familia. Pero ella no es consciente. Porque ella es una... David ahí no era consciente. ¿Sabes quién entró en razón a David? Aparece el profeta Natán. Y Natán aparece y le dice: David, un hombre tenía 2 ovejas. Y otro tenía un mundo de ovejas. Y el que tenía un mundo de ovejas le robó, estoy parafraseando, una oveja al que nada más tenía 2. Y David dice: es digno de muerte. Natán le dice: ese eres tú, que le quitaste la mujer a Urías. Y entonces escribe el Salmo 51. Contra ti, oh Jehová, he pecado. Ese mismo lapicero que usó para mandar la carta, dígase, no dice la carta como dice, pero yo la voy a más o menos a relatar. El tonto que lleva la carta es el mismo que ha dado la orden para que jodan, mátenlo, pónganlo en la primera línea de la batalla y que le caiga todo el peso de la guerra encima. Atentamente, el siervo de Jehová, David. Y en ese mismo lapicero y con esa misma hojita, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí es cuando tú entiendes y tú dices: pero ¿cómo este hombre con el mismo celular que pone estados de perfil de Instagram, que Jehová es mi luz y mi salvación, le escribe a la otra pieza que está en la otra casa, que es la mujer del otro tipo: podemos salir esta noche, querida? Porque yo he visto que tu marido ni te atiende.
Es el mismo celular en donde el tipo acaba de postear, el Señor es mi pastor, y ahora le está mandando texto. No, voy a poner un ejemplo aquí, no voy a poner nombre, no, a Josefina, para no entrar en detalles. Pero ¿cómo? ¿Cómo este hombre que es tan lindo, tan de Dios? Porque es una pieza en un rompecabezas existencial que no ha encontrado un espacio. David no había encontrado un espacio. David no tenía a Dios, no tenía el Espíritu Santo por siempre. Era un hombre que Dios lo inspiraba y se iba de él. Señores, es la suerte de la gran mayoría de nosotros. Somos piezas que nos ponemos perfume, nos ponemos bonitos, nos ponemos simpáticos, nos ponemos lindos, porque queremos estar bien frente a la vida. Pero detrás de todo eso, nosotros en realidad somos figuras que, déjenme decirle algo, por más que usted se vista bonito, por más que usted se eche champú, por más que usted se bañe, el que no lo quiere a usted, no lo va a querer a usted en Granada, ni usted va a ser parte de su espacio. Por eso es que aparece hoy este tema. Porque tenemos que verlo desde la perspectiva en donde usted es una pieza que sus papás, cuando se unieron en 3D, crearon otro 3D. Y en ese 3D apareció un mundo que en realidad es bidimensional. Este mundo es bidimensional. Este mundo ve el ancho y la altura de las cosas, pero no la profundidad. Porque este es un mundo hueco, vacío, que te presenta Laura solo con una idea en mente, sexual. Por eso tú ves un tipo que te va a vender un carro y te pone una mujer desnuda. ¿Y por qué? Porque él sabe que la única manera como tú puedes engranar lo copió de Adán y de Eva. Si yo quiero que Eva me seduzca a este hombre, pues yo sé lo que voy a hacer. Si yo quiero que este tonto se coma ese árbol, yo sé a quién voy a persuadir y cómo lo voy a persuadir. Porque la experiencia de enganar es única. Y solo a través de esa experiencia de enganar lo puedo hacer lo que yo quiera. Te voy a poner de ejemplo, Walter, pero no es por nada. Tú amas a Karen. Pero si tú no sanas, te va a aparecer aquí en Estados Unidos Jerlyn, una gringuita. Y Jerlyn te va a decir, hello Walter, how are you doing? Walter, you have the, ¿cómo se dice? Es beautiful eyes. Beautiful eyes. Ah, wow. ¿Viste? Pero ustedes me entendieron, ¿viste? Como cuando yo voy a McDonald's y le digo, this. That's. Big bag. Hey, beautiful eyes. Y tú, thank you. Karen jamás te había dicho eso. Tu mamá, para el carajo. Y tú eres, mira. Y ella también. Y se bañan de lujuria. Y en ese momento, tú tienes 2 hijos espectaculares. Lindísimos son esos niños. Locos, pero son lindos. El gordito tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Yo no lo conozco, pero sé que el gordito tuyo, el más gordito, es el más noble de todos tus hijos. Y ese día, Jerlyn mandó al carajo al gordito, a Karen y a toda la familia. Porque ese día te bañaste de lujuria. Porque lo que tú estabas buscando como piececita era engranar. Querido, 3 meses después que engrane, vas a saber que Jerlyn, igual que la colombianita, tenía grajo, le olía la cola y tenía las mismas condiciones que tiene cualquier hombre o cualquier mujer en el mundo. Y comenzaste a saber que la vida, a través de un engaño, te había puesto en el escenario o en un espacio que nunca fue el tuyo. Y ahora por ego no vas a buscar a Karen. Y ya Jerlyn se satisfizo contigo y te mandó a buscar otro espacio en la vida. ¿Y cómo has quedado tú? Como una basura del espacio.
buscando un lugar porque te engañaron creyendo que tú ibas a engranar. Aquí dice aplaudirán, dice, mira. Señores, a mí me encanta hablar de la vida real y cómo la Biblia nos enseña a nosotros a poder, y no es porque yo sea perfecto, oren por mí y oren por mi esposa y mi familia. Porque mientras yo hacía este mensaje, yo decía, Dios mío, qué cosa tan increíble tú nos estás dando a entender. Como para que nosotros despertemos a la hora de enfrentarnos a una vida y sobre todo esta juventud que tiene tantas demandas y también tiene tantas ofertas. Y cómo ellas pueden creerse que son una obra de arte. Efesios 3:10 dice, vosotros sois poema de Dios. Hechura suya somos, dice Efesios 3:10. Esa palabra hechura es poema. Somos un poema de Dios. Es decir, Dios cuando nos hizo a nosotros, hizo la poesía más linda que eres tú y que soy yo. Y casi siempre las poesías tienen un cuerpo literario increíble. Comienzan con una situación complicada y terminan en un desenlace pletórico y lindo. De ahí aprendí yo a escribir poesía de Dios. Entonces, yo me creo una poesía, una obra única. Pero ¿qué pasa si Jeremiah no se siente así? Si Lorena dice, mi marido no me ha dicho eso. Si Jessica dice, yo no soy eso. Entonces vemos la vulnerabilidad humana. Entonces cuando Karen se reúne con un tipo que le dice, arréglame las uñas, y le dice, qué cabello lindo tú tienes, el matrimonio de Karen, en ese momento, prende una alarma y dice allá atrás, dangerous, dangerous, dangerous. ¿Por qué te pone en peligro un momento frente a un distinto a ti? Porque lo único que eso refleja, querido Nicolás, es que somos piezas buscando un espacio en donde podamos engranar. 2. ¿Qué usó David después de la lujuria? Cuando ya no engranó por la lujuria, usó la rabia. Segundo instinto, forzar. ¿Lo notaron? Cuando yo en Colombia, no sé si aquí, pero si ese tornillo no entra, en Barranquilla hay un lugar que se llama el boliche. El boliche, en Bogotá podríamos decir, San Victorino es solo el mercado, Bogotá, donde hacen chapineros, ¿será? ¿Ah? Sí, pero ¿cómo se llama el barrio? Bueno, Bosa, la 1 de Mayo, por ahí te hacen de todo. Las Américas, la 1 de Mayo, te hacen cosas metálicas y todo. 7 de agosto, el 7, vete, ya de allá. Porque el 12 de octubre es los muebles. Y el 7 de agosto es piezas y vainas raras. Entonces, el 7 de agosto, y allá tú llevas un carro. Dice, este carro le hace falta el cigüeñal. ¿Cómo es? Y tú ni siquiera llevas una foto, tú se lo explicas. Es redondo, tiene una pieza de... El tipo, ay, tato, aquí está. Pero para que eso ocurriera, cogieron un pedazo de metal que no era de ahí. Ahí está. Nunca será original, pero a la fuerza lo hicieron. Lo que después de la lujuria se trajo, aparece después el dolor, la fuerza, lo forzado. Entonces, aquí tenemos lo que David hizo. Cuando las cosas por lujuria
no engranaron, ahora usó la fuerza y digo, bueno, esta pieza va a engranar porque va a engranar y me toca matar y hacer lo que sea. Entonces, son de los dos sentimientos más fuertes que tenemos nosotros. Si pudiéramos llamarlo así. Analice, nuestra vida literal tiene más emociones, pero la lujuria y la ira, que usted la disfraza, ya tengo rabia, tengo enojo, me enojé, lo que es ira. En menor o en mayor proporción. Entonces usted, que no entiende nada, está... ¿Sabes qué pasó ahí? Ese hijo con el que ella quedó preñada, se murió. Lore. Él la violó, se acostó, la preñó y luego el niño murió. Qué desgracia, ¿verdad? ¿Y por qué pasó eso? Y él ayunó y tal, y Dios, por favor, despierte. El niño muere. Entonces mira dónde va terminando el asunto. ¿Eh? Mira dónde comenzó la piececita. Y mira dónde vas tú ya. Y mira dónde voy yo ya. Y entonces David, como no cabía, cogió el dime, mátenlo, y va. Entonces ahí es donde la mayoría de nosotros nos encontramos a veces. Forzando relaciones, amistades, sentimientos, cosas que por más que nosotros, no soy yo, no eres tú, soy yo. Ese viejo. Démonos un tiempo. No eres tú, soy yo, cariño mío. Yo tengo una poesía que se llama así. Dice, la poesía se llama La sombra, el amor de la sombra. Aquí me has dejado con esta amante mía que ahora es la sombra. Y le dice el tipo, y sé que con lágrimas en los ojos me estás diciendo, no soy yo, no eres tú, soy yo, cariño mío. ¿Por qué? Porque te comenzamos a forzar. Porque por forma o por diseño comenzamos nosotros a forzar lo que por naturaleza no está engranando. Entonces David, le estoy diciendo que así funciona la vida. ¿Tú no has visto que hay gente que coge unos carros y los carros vienen diseñados ya, de una manera, y ellos, pues sí, pum, pam, le golpean, entonces el carro se lo bajan le bajan la amortiguación, ¿qué se llama, verdad? Lo bajan, le ponen una cosa y el carro, y ellos creen que el carro está de fábrica, embuste. En la geometría, eso es un exabrupto. Lo mismo que tú y yo hacemos cada vez que estamos forzando cualquier cosa que no está respondiendo ni respetando el diseño por el cual estamos. Te duele, ¿verdad? Nos duele. Cuando una pieza nos deja, nos duele. Pero si esa pieza no te valora, no te respeta, no te cuida y no sabe el valor tuyo, aunque te duela hoy, es mejor que te duela hoy y no que mañana vivas completa. ¿Sabes qué es incómodo? Unos zapatos que no son los tuyos. Yo tenía a mi hermano en Colombia, en el año como 97, se pusieron de moda las botas texanas. Esas botas que tienen un tacón y una punta. Entonces nos fuimos a Alford, un almacén de Barranquilla, a comprar las botas. No habían en ningún Alford. Y nos metimos en todos los Alford y encontramos un Alford que tenía talla 39. Mi hermano era 41. Pero él se lo puso y la vendedora le decía, eso cede. 11 de la noche, 24 de diciembre. Muchachos, eso hay que venderlo. Y se puso una bolsa, me acuerdo. Y anduvo y probó. Y no, está bien, estoy bien. Eso ella cede, ¿verdad? Sí, ella cede. Iban los pies así. Llegó a la casa y se puso era un pantalón así como esto, así, ancho. Pantalón así, una camisa de cuadro. Y salió con sus botas. 11:40 más o menos. Salió. Y mi mamá y todo el mundo, wow, espectacular. Mira, 11:55 en la casa. Sí. Los zapatos, Dios mío. No me aguanto. Y el pie
reventado, tiene una vejigotas así de, y ay, no aguanto. Y me dijo, pero tú estabas contento de 2 zapatos. No pudo con los zapatos. Le reventaron los pies. Y a pesar de que era una bota nueva y que él quería, no aguantó. ¿Por qué? Porque hay una talla perfecta. Ey, y aun cuando tú quieras forzar algo, al final te va a doler. Y si te está doliendo, no es tu talla. O cambias tú, o cambias el instrumento con el que estás tratando de engranar. Y así es Dios, la vida, la espiritualidad y todo, mis queridos. Por eso aparece Cristo. Mira el siguiente texto. El apóstol Pablo menciona y dice aquí, para ir entrando ya en el desenlace, para que habite Cristo por la fe en vuestros ¿qué? Ok, ahí está el espacio. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la... ¿De qué está hablando allí? De la geometría. ¿Y qué está diciendo, querida Paola? Que hay una medida exactamente que engrana con nosotros perfecto, porque ahí le incluye longitud. ¿Y sabes qué es longitud? La medida interna de todas las figuras geográficas. Que si usted a algo le da longitud, esa longitud no es la misma del cuadrado ni del triángulo, pero cuando genéricamente mira, anchura, profundidad y altura es 3D. O sea, 3 dimensiones. Lo que somos nosotros, pero cuando él dice longitud, está hablando genéricamente de todo lo que podría caber o no. En el único lugar en donde cabe todas las figuras geométricas es en el círculo. Caben todas. Por eso la Tierra es redonda, el Sol es redondo, el universo se cree que es redondo. Cuando él incluye aquí la longitud, está diciendo, señores, la geometría de ustedes, con la que ustedes han querido engranar con todo, si tú no engranas con Cristo primero, querida, tu longitud va a ser reducida a esa experiencia sexual o a esa experiencia emocional con la que hoy eres esclavo y te vuelves adicto. ¿Por qué tú eres adicto al sexo? ¿Te has preguntado por qué eres adicto a la pornografía o por qué algunos son adictos a la pornografía? Lo que tú no sabes es que tú eres adicto a la pornografía porque la primera expresión de intimidad fue violentada cuando tu mamá y tu papá te expusieron a la intimidad familiar. Esa intimidad familiar fue un abuso. Entonces, tú eres lo que en psicología se llama un buscador del trauma. Es decir, que lo que para ti hoy es una debilidad sexual, para el niño que está detrás de esa debilidad sexual es en busca de intimidad, porque lo que tú quieres ver es una pareja en intimidad, es decir, a un tipo en intimidad, a una mujer en intimidad que fue en el mismo lugar donde tú y yo fuimos abusados. Por eso esa adicción a ver una mujer desnuda, a un hombre desnudo, no es porque eso solamente es un pellejo con 2 pezones. Yo hablo así, me perdonan. Pero estamos en un mundo que a eso le pusieron música, le pusieron luces, le pusieron, ¿cómo se llama lo que la gente ahora inhala y exhala? Un vaporizador y le pusieron, adornaron, pero en realidad lo que es un pellejo del que somos adictos, y somos adictos porque fue una experiencia traumática y de dolor que vivimos y experimentamos. Y Cristo aparece, Pablo dice, Cristo aparece como la figura que tiene una longitud genérica en donde tú y yo como figura, que podemos ser triángulo, cuadrado, lo que sea, cabemos ahí porque esa figura de Cristo tiene en sí el espacio y la longitud del amor que tú y yo estamos buscando y que en realidad no nos ha satisfecho o no nos satisfizo. Es Cristo, es tu experiencia con Dios. No es la experiencia religiosa.
esa que aparenta los domingos o los días. No, es tu experiencia con Jesús, porque esa experiencia con Jesús es la única. Ponme el siguiente texto, por favor. Miren, la cereza del pastel. Pero Él, ¿quién es? Cristo, mirándolos, dijo, ¿qué pues? Es lo que está escrito. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser. ¿Qué estaba diciendo él? Yo soy la piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? La madre de la base de todo lo que geográficamente se conoce. ¿Han escuchado ustedes el triángulo de las Bermudas? ¿Han escuchado? Si usted estudia un poco, es una figura geométrica que existe en el mar que absorbe todo. Lo que te quiero decir es que gran parte de nosotros vemos a Cristo porque Cristo no engranaba. Cuando Cristo vino a la tierra, los romanos lo golpearon para darle una forma conforme a lo que ellos querían. ¿Qué querían los romanos? Queremos un gladiador, vamos, un desgraciado. ¿Quién fue? No, porque ellos quieren despertar en Cristo la rabia para tener a alguien con quien combatir. Todavía es la hora y le dicen a Cristo que era el marido de María Magdalena. ¿Por qué? Porque querían bañarlo de lujuria. ¿Para qué? Porque como el mundo engrana bajo esas mismas experiencias, dijeron, este tiene que ser el marido de esta. Yo llamo a Daniel y le digo, Daniel, te quiero, te amo. ¿Qué dice el compadre Daniel? Marica. Es gay. Porque el mundo solo tiene dos ideas para engranar. Lujuria y rabia. Pero Cristo dice, yo soy la piedra angular que desecharon. Yo soy la pieza geométrica que le hacía falta a la creación. Y cuando vine, ellos no entendían